Continuamos con la clase el día de hoy. Esta hermosa clase de Cristología de alta crítica. Vamos a la clase número 8 correspondiente a este día. Y seguimos con la parte de, en este caso, la propiciación. De modo que si alguno está en Cristo, mira la expresión, pareciera que es una, no sé, una ironía ahí. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, que lo que voy a decir de ahorita para adelante para los que están en Cristo. Si usted no está en Cristo, esto no es con usted. Nueva criatura es. ¿Quién? Los que están en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No algunas, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Es decir, esto no es por mérito, esto no es porque usted se lo ganó, esto no es porque su abuela ayunaba, oraba y hacía vigilia y todo por usted. Todo eso que ella hizo, eso es bueno, pero esto que estamos hablando no tiene nada que ver con eso. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, este ministerio de la reconciliación, ¿sabe quiénes lo tenemos? Todos los que estamos en Cristo. Aquí no se escapa ni uno. Entonces, si usted creía que usted no tenía un ministerio, bueno, tiene este. ¿Cuál? El ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo se ejerce ese, pastor? ¿Cómo se lleva eso? Ya se lo voy a decir también. ¿Cómo se ejerce? Diciéndole a la gente que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y si Dios no se los toma en cuenta, ¿quién eres tú y quién soy yo para estarle tirando encima los pecados a la gente? Alguien dijo, digan ayayay o digan gloria a Dios. Ahora, y nos encargó, mira, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién? A todos los cristianos. Así que somos, ¿qué somos? Embajadores. ¿Qué es un embajador? Alguien que va a extender la política de su nación en otras tierras, en otros territorios. Un embajador. ¿Sabe qué? En el tiempo de Jesús, lo que hoy se conoce como embajador, en el tiempo de Jesús era un apóstol. Por eso es que a los discípulos de Jesús, él los constituye como apóstoles. Es lo mismo, embajador. Ahora, nos constituyó ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Segunda a Corintios 5, 18 y 19. La redención, la remisión y la propiciación llevada por Cristo en la cruz trajeron como resultado la regeneración. Es decir, el término regeneración indica llevarte al género original que tenías antes de caer. Y voy a
inmediatamente es llevado a la casa de el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote lo remite de una vez a Pilato, que era la autoridad político-militar del sitio. Pilato se acuerda por ahí que andaba de visita en el territorio Herodes y se lo envía para allá. Se lo pelotearon, ¿no? Lo captura, el sumo sacerdote, la guardia del templo de Israel, reunida con la guardia romana, el sumo sacerdote, las manos de Pilato y luego al otro. Ok, el otro lo chequea militarmente, lo chequea políticamente, lo chequea desde el punto de vista económico y la hoja de Jesús está limpia. No hay problema. Entonces el tipo, que de paso dicen que volaba, ya ustedes entienden eso, ¿no? Se lo envía otra vez a Pilato. Se desentiende porque ya le revisó la hoja. Pilato, advertido por un sueño por su esposa, creo que ustedes lo han leído y han visto la película también, trató de salirse del paquete una y otra vez, hasta que optó por que le buscaran agua, lavarse las manos, como decir, este hombre es inocente, yo soy inocente del asesinato, mátenlo ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los de Israel. El Sanedrín y toda la cuadrilla, por supuesto, custodiado por los romanos, porque ellos no caminaban solos, pero ¿quiénes finalmente fueron los que ejecutaron? Los que tenían que ejecutar. Porque si lo ejecuta Herodes, ese sacrificio para Dios no iba a contar, no valía, porque era un gentil. Si lo hace Pilato, tampoco. Tenían que hacerlo los judíos. Entonces, ¿sobre quién creen ustedes que fue que venció Jesús en la cruz? Ya vamos para allá. Seguimos avanzando aquí. En Colosenses 2:15, Pablo no está haciendo referencia a los demonios, ni al diablo en una forma directa, cuando hace mención a principados y a potestades. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento y el fondo cultural, oiga por aquí, nos podremos percatar que Pablo se está refiriendo a los políticos y a quienes representaban la ley. ¿Quiénes representaban la ley? El Sanedrín. 72 individuos, es decir, 70 sacerdotes y un gran sumo sacerdote y un vitalicio sacerdote, eran 72 sujetos. Ahora, ellos eran los que representaban la ley y, por supuesto, a los gnósticos y místicos de aquellos tiempos, a falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses de la doctrina. Hay que tomar en cuenta que Pablo le está escribiendo la carta a la comunidad cristiana que estaba en Colosa, antigua ciudad de Frigia, perteneciente a una provincia romana. Sus habitantes en su mayoría se componían de gentiles que no tienen nada que ver con la ley. Pablo hace mención en el pasaje al acta de los decretos, que es referente a la ley ceremonial o igual, llamada ritual, es decir, la ley que Dios le dio a Moisés, la cual Cristo en su cumplimiento la clavó en la cruz, término que tiene que ver con el anular, caducar, dejar sin efecto. Es importante aclarar que Pablo, cuando hace mención a la ley, el cual llama a la ley, el cual llama el acta de los decretos, se refiere a la ley escrita por Moisés, dada por Dios, por supuesto, para ese tiempo y bajo ese sacerdocio, el cual fue colgada colocada del lado afuera del arca del pacto, Deuteronomio 31, 23 y 26. No se está refiriendo a la ley moral, el cual está representada por los 12 mandamientos escritos por Dios en el monte Sinaí mediante su Espíritu eterno.
y fueron colocados dentro del arca del pacto. Éxodo 25, 16, 31 y 18. En el verso, mira lo que viene, en el verso 16 Pablo dice, por tanto, es decir, ese término por tanto, mis amigos, colegas, profesores, es un conectivo, o uno de los tantos conectivos que existen. Ese término por tanto es, señores, lo que les voy a decir de ahorita en adelante es por lo que les acabo de contar, vea, dicen los paisanos por allá del otro lado del puente Simón Bolívar. Por tanto, es decir, por lo que les acabo de expresar, nadie los juzgue, oiga, en comida o en bebida. La pregunta es, o en cuanto a días de fiestas anuales, luna nueva, observación mensuales o días de reposo. El sábado, observación semanal. Mi pregunta es, ¿tiene que ver los demonios con tales costumbres? No. ¿Tiene que ver los demonios con días de reposo, con comida, con guardar esto? Ajá. Entonces, ¿quiénes tienen que ver con eso? El Sanedrín, señores, el Sanedrín. Entonces no está hablando, Cristo no venció al diablo en la cruz. Cristo muere vencido y muere como un maldito en la cruz. La victoria de Cristo se culmina o se termina de dar es en el infierno. Sin embargo, cada paso que Jesús daba frente a cualquier tentación era una victoria, pero no era la victoria final. La victoria final se da en el infierno. Ahora, pero debemos hacer la observación bajo otro contexto y entender que Jesús, al vencer y despojar a estos personajes, tales como los que representan la ley, los gnósticos y místicos que le brindaban culto a los ángeles, quedaron al descubierto y derrotados los poderes de las tinieblas que influyen y operan detrás de estas autoridades. Pero esto no da pie para afirmar que Cristo obtuvo un triunfo absoluto y definitivo sobre los poderes de las tinieblas en la cruz. La victoria que obtuvo fue que entre ellos lo anduvieron peloteando para allá y para acá, para allá, para acá y para allá, y finalmente tuvieron que cumplir lo que estaba escrito en la Biblia y lo tuvieron que hacer lo que debían de hacer. ¿Quiénes? Los sacerdotes, el Sanedrín. Lo que sí es una verdad es que nuestro Redentor obtuvo un triunfo definitivo y absoluto sobre la ley, cumpliendo con las demandas y mandamientos de Dios, descritas para darle paso a la dispensación de la gracia, y a su vez se cumplieron a cabalidad todas las profecías dadas por los profetas en relación a su obra redentora. Aún muriendo, se cumplió lo escrito por David en los Salmos cuando exclamó: tengo sed. Citemos los pasajes en común. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumplieran, tengo sed. Juan 19:28. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Salmo 22:15. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69:21. Es por causa de este triunfo que Jesús expresó un cántico de victoria sobre la ley y el cumplimiento de las profecías, cántico que está registrado en el término griego tetelestai, que significa consumado es. Esto lo registran las escrituras. Citemos el pasaje. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, es decir, cuando lo probó, dijo, consumado es. El término es tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19:30. Esto es corroborado por el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados, anulando, oiga, el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14. Hay quienes afirman que el término acta de los decretos no tiene que ver con la ley, sino con un registro de los cargos que estaban contra nosotros y que Dios simbólicamente quitó clavándolos en la cruz. Esta afirmación es denegada por el simple hecho de que Pablo afirma que nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, fiestas anuales, luna nueva, observaciones mensuales o en día de reposo, el sábado, observación semanal, prácticas que tienen que ver con la ley, no con culpas de delitos que puedan haber. Entonces, ¿la ley dónde quedó? En la cruz del Calvario clavada. Entonces, ¿por qué razón anda un grupo de sujetos por ahí supuestamente cristianos? Volvamos a nuestras raíces, pero ¿a cuál de las dos? ¿A la raíz del Calvario, Cristo, o a la raíz de allá del monte donde estuvo Moisés, donde recibió la ley? Del Sinaí. Lamentablemente se están yendo al Sinaí. Esto no se les ha alumbrado. ¿Sí? Porque si a raíces vamos, al Calvario, no al Sinaí. El Sinaí quedó clavado en el Calvario. Se acabó en la cruz. Jesús, para poder vencer a los poderes de las tinieblas, primero tenía que vencer a la muerte, que era su principal obstáculo. Si Cristo no vence la muerte, en este caso la espiritual, para luego vencer la física, no puede vencer al diablo. Esto es lo que registran las Escrituras. Analicemos el pasaje, señoras y señores. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Pablo exclama un cántico de victoria al entender el triunfo que Cristo obtuvo sobre los poderes de las tinieblas, venciendo la muerte en el cumplimiento de la ley. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, oiga, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a Corintios 15, 55 al 57. Lo que Pablo quiso decir es, en su más amplio sentido fue, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que lo que le da derecho a la muerte es el pecado y lo que le da poder al pecado es la ley. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que cumplió la ley, oiga, venció al pecado y venciendo al pecado destruyó las muertes y se acabó todo. Entonces ahí tenemos una nueva etapa, tenemos una nueva dispensación. Tenemos ese pacto que dijo que haría con la casa de Israel y que haría con la casa de Jacob, no pudo hacerlo. Perdón, con la casa de Judá, no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo es presentado primeramente ¿a quién? A Israel. Aló. Juan 1:11. Aló, sin ese. A lo suyo, sin ese. A lo suyo, vino. Más los, ahí sí viene ese. Los suyos no lo recibieron. Es decir, a lo suyo es al programa o a lo que estaba programado para lo que él debía hacer vino. Pero lo suyo, los de su nivel, los de su estatus, el liderato, no lo recibió. Más a todos los que le recibieron, los paten en el suelo, los pescadores, los que estaban trabajando para el imperio que tenía invadida la nación, la ramera, la prostituta aquella que un día llegó llorando y le mojaba los pies y con el cabello se lo secaba.
y el individuo que estaba ahí en la casa de ella, creo que se llamaba Simón, si mal no recuerdo, el tipo dice, si este supiera, déjame hablar en un idioma aquí criollo, si este supiera la calaña de tipa que está ahí, no se dejará tocar eso, este no será nada. Entonces Jesús por el espíritu percibe y le dice, Simón, hay dos hombres que le debían a otro, uno le debía 500 millones y el otro le debía nada más 1 milloncito, y él vino, los consiguió los dos y los perdonó. ¿Cuál crees tú de los dos que está más agradecido? No, el que le perdonaron los 500 millones, eso es esta que está aquí, que desde que llegó no ha cesado de llorar y de mojar mis pies y de secarlos con su pelo, porque yo llegué a tu casa y no me esperaste en la puerta, que era el deber, con la ponchera de agua y la totuma, perdón, con la totuma de agua y la toalla para que me secara los pies, me los lavara y los secara, pero ella lo está haciendo, porque a ella yo le perdoné más pecados que a ti, es decir, el perdón que tú tienes, que has recibido, ella también lo tiene, pero ella está agradeciendo más que tú, por eso ella está aquí. Le dio una cachetada. Entonces, es decir, no hay pecado que él no pueda perdonar. Pero a veces, como nosotros pecamos menos, o como yo no estoy pecando como Juan, entonces yo le tiro a Juan, no, yo Juan, mira Juan, ya va, porque no estoy pecando igual que él, ¿verdad? No, pecado es pecado. Ante Dios igualito. Ahora, en este caso, Jesús destruyó las muertes. Para muchos es paradójico lo que escribo y choca con un mundo de tradición. Cristo murió, oiga, en derrota, en maldición, cargado de pecado. Él fue vencido en la cruz, eso es cierto, pero al final de la jornada salió vencedor y triunfador para ser un lugar de mayor eminencia y sentarse a la diestra de Dios Padre. Es decir, el que se humilla sería enaltecido. Cristo como el Cordero de Dios. Vamos a darle que todavía hay chance aquí. Lo primero que hay que resaltar en relación al Cordero es que desde antes que el hombre cayera en la maldición del pecado, ya el Cordero, oiga, estaba preparado. No nos referimos en el aspecto físico, literal. Estamos haciendo referencia al eterno conocimiento y anticipado de Dios, al eterno conocimiento anticipado de Dios en su prognosis. Ya el Cordero estaba en el propósito de Dios. Es decir, en pocas palabras, cuando Adán pecó, Jehová no se puso las manos en la cabeza y le dice al Espíritu Santo, ¿y ahora qué hacemos? Cayó el hombre. No, cuando Adán pecó, no fue una traición para Dios. Ya Dios lo sabía. Y ya Dios tenía preparado de antemano al Cordero. ¿Sí? En su prognosis, en su eterno conocimiento. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, oiga, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso lo registra Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 18 y 20. El primer escritor en el canon del Nuevo Testamento que anuncia en sus escritos a Jesús como el Cordero de Dios, como el antetipo del Cordero que se ofrecía anualmente en la Pascua, es Juan, el profeta, no Juan el Bautista, no el escritor. Y el último profeta que hace mención de Jesús como el Cordero de Dios es Juan el Bautista. Juan Bautista estaba aludiendo con este término al Cordero Pascual del Antiguo Testamento, Éxodo 12, 1 y 13. Cordero cuya sangre libró a los
israelitas de la muerte de sus primogénitos cuando estaban a punto de salir de Egipto. Al día siguiente vio a Jesús, Juan, que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita, oiga la expresión, que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero no quitaba. ¿Qué hacía? Los cubría. ¿Sí? Los cubría, no los quitaba. En el caso de Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita. Juan estaba hablando en fe ya, porque todavía no había pasado. Que quita. Y ahorita, ¿cómo diría si Juan se nos presentara aquí? Que quitó, porque ya es algo pasado, ¿no? Que quitó. Ajá. Ok, entonces, he ahí que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pablo también mantiene esta misma visión al referirse a Jesús como nuestra Pascua, quien fue sacrificado por nosotros. Primera a Corintios 5:7. Hay demandas de parte de Dios en relación al Cordero Pascual que se debían cumplir al pie de la letra. Estas demandas se cumplieron en Jesús en el aspecto profético. Si uno de estas demandas no se hubieran cumplido en Jesús, como el antetipo del Cordero Pascual, quedaría Jesús descalificado como el Cordero para ser inmolado por la humanidad. Comencemos a analizarlos. El Cordero que se ofrecía en la noche de las Pascuas no debía tener defecto físico. Esto es un cumplimiento en la vida de Jesús, el cual vivió una vida sin pecado, intachable. El Cordero será un macho sin defecto. Éxodo 12:5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda a Corintios 5:21. Según la tradición judía, el cordero debía ser totalmente blanco, sin mancha alguna. De esto da testimonio el apóstol Pedro. Esto hace alusión a la condición de Jesús como el Hijo de Dios, que en él no estaba la naturaleza o la simiente de pecado heredada por Adán, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los huesos del cordero pascual no deben ser rotos. Este fenómeno profético se cumplió en Jesús, tal como está escrito en el Éxodo. Analicemos los pasajes. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Éxodo 12:46. Los corderos romanos, los soldados romanos procedieron a quebrarle los huesos de la primera y a los que estaban crucificados en agonía, incluyendo a Jesús, para causar la muerte. Juan registra y da un testimonio vivo y presencial. Juan 19:35. Juan estaba ahí, el único discípulo que se sabe que estuvo en el acto de la crucifixión. Y cuando llegaron a Jesús, por causa de que ya había muerto, no quebraron sus huesos. Esto es un cumplimiento profético al Cordero Pascual. No se le deberían por ningún motivo quebrar los huesos, de hacerlo el sacrificio
quedaría sin efecto. Así que los que les gusta chupar tuétano ahí quedaron sin poder hacerlo. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Juan 19, 32 y 36 lo registra, pero usted busque la Biblia de estudio en el Antiguo Testamento donde estaba la profecía. El guardar todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrado. Aquí está la profecía, Salmo 34, 20. El Cordero fue introducido al mundo, es a través de un pacto que Dios hizo con un hombre llamado Abraham. A este pacto se le conoce como el pacto abrámico. Para Dios introducir su simiente en la tierra, tuvo que valerse de la intervención de un hombre, porque fue a través de un hombre que Satanás introdujo su simiente, que es el pecado. Dios tenía que buscar a un hombre para hacer pacto con él, en el cual se diera el principio de reciprocidad. Un hombre que en su fe y obediencia le entregara al Creador su simiente, su simiente, en este caso hijo. Y en respuesta a esta obediencia por la fe, el Creador, Dios, entregar a su único hijo que estaba preparado en la prognosis de Dios. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, no existía Israel, señoras y señores. En su demanda al Creador le pidió que le sacrificara a su hijo con la idea de ser recíproco en su obediencia y tener la misma disposición que tuvo Abraham, así como el patriarca estuvo dispuesto a entregar a su hijo, el gran yo soy no le negó el suyo. Si analizamos el relato bíblico donde Dios le hace la demanda a Abraham, notaremos que en lugar de Isaac, Dios tenía un cordero preparado como sustituto, el cual representa a Cristo. Este es el valor y la causa del pacto abrámico, que haya alguien en fe y obediencia que entregara su simiente en voluntad para Dios, poder entregar el suyo en voluntad propia. Analicemos el pasaje. Ahora, si el pacto se hizo con Abraham, ¿sí? Y usted y yo hemos entrado en ese pacto, pregunto, ¿estamos dentro del pacto abrámico nosotros? Analicen frío. No. Tranquilo, tranquilo. Dios le pide a Abraham que entregue su hijo, para luego entregar Dios el suyo. ¿Sí? Abraham en obediencia actúa, y esa obediencia se le cuenta como fe, porque la fe no existía, creo que yo demostré aquí, y cuando ustedes estudian la segunda materia, que es la que está atrás, se van a dar cuenta que Abraham no tuvo fe, Abraham tuvo obediencia, y la obediencia se le contó como fe, porque la fe es una propiedad de Dios, y para que esa propiedad de Dios pueda estar en nosotros, tiene que salir la propiedad del diablo, que es la incredulidad. Después de que seamos libres de la incredulidad, entonces sí tenemos la propiedad de la fe. Entonces, en este caso, Dios hace pacto con Abraham. Israel, olvídese de Israel, no existía. Entonces, todos los que entran acá, estamos en el pacto abrámico. Todos los que nos hemos abrazado a Jesús, estamos en el pacto abrámico. Todos los que rechazan a Jesús, están fuera del pacto abrámico. Así por genealogía, sean descendientes de él. Entonces, nosotros, la iglesia, pertenecemos al pacto abrámico, no al que están inventando ahorita por ahí en unas islas en el Medio Oriente, ¿no?
donde hay una mezcla de sincretismo entre los musulmanes, la Iglesia Católica y los mismos judíos. No, a ese no. Nosotros pertenecemos al genuino, al real, al verdadero. Y todos los que no estén bajo este pacto, espiritualmente están bajo maldición. Y entonces los que están fuera de ese pacto no tienen nada que ver sobre la bendición abrámica. Bendeciré a los que te bendijeran y maldeciré a los que te maldijeran. Eso se dijo sobre Abraham, no sobre Israel. Israel no existía. Eso está ahorita sobre nosotros. Porque Abraham entrega a su hijo en obediencia a Dios, Dios entrega el de él. Y cuando leamos y estudiamos el libro de Gálatas, que eso lo debemos hacer por aparte, nos vamos a dar cuenta quiénes realmente son los verdaderos hijos de Abraham. ¿Sí? Señoras y señores, se acabó el tiempo. Quedamos en la página 56. Arribota todavía.